Antes de mais, quero agradecer a todos a vossa presença aqui hoje. Sei que para grande parte de vós estamos naquela melhor altura do ano, não é? Mais para vocês do que para nós, nas interrupções letivas e, portanto, vou reforçar o meu agradecimento por terem respondido a este nosso desafio e estarem aqui e nos honrarem com a vossa presença neste que eu julgo que poderá ser um debate bastante interessante para todos nós e mais ainda para vocês dentro da área do conhecimento onde vocês estão a frequentar em algumas licenciaturas, provavelmente, não sei se temos aqui além dos mestrados, se calhar não, estão em estágios, são um bocadinho piores. Portanto, eu estou aqui, julgo que quase todos me conhecem, sou Cátia Rios, vice-presidente aqui da Escola Superior de Educação de Lisboa e estou aqui hoje muito bem acompanhada com alguns professores que irei apresentar, que também julgo que todos vós conhecem, mas, acima de tudo, quem nos traz aqui hoje e nos honra muito com a sua presença, o Sr. Julio Fontán, educador e investigador colombiano que é dedicado à inovação, criador do Sistema Educacional e Relacional Fontán, é diretor também do Colégio Fontán Capital e presidente da Learning One-to-One. O projeto que lidera tem como propósito fazer com que a educação permita às pessoas desenvolver competências e hábitos correlacionados com a qualidade de vida. Em 1999, Julio, não sei se estou Julio ou Júlio? Julio. Em 99, Julio recebeu a Ordem de la Democracia em grado de comendador. Sim. Na Câmara de Representantes da Colômbia, pelos seus trabalhos no domínio da pobreza e da violência, e mais recentemente a American Association of One Peacekeeping Forces International Brasil atribuiu-lhe o reconhecimento mérito dos pacificadores Força de Paz ONU, graças ao contributo que o Julio teve para a construção da paz a partir da educação. Julio dirigiu a transformação e inovação educativa em instituições públicas e privadas na Colômbia, México, Estados Unidos, Espanha, Chile e Equador. Portanto, mais uma vez, reforçar que muito nos honra poder ter Julio aqui connosco. Julgo que percebe muito bem português. Sim. Já expliquei ao Julio que nós falamos aqui um pouco mais portunhol do que propriamente espanhol, mas acho que vamos todos conseguir nos entender. Para nos ajudar e falarmos um pouco e conseguirmos ter aqui um debate mais rico acerca de todas estas questões, temos neste momento aqui comigo, do meu lado esquerdo, a professora Dalila, que julgo que também muitos de vós conhecem, a professora Dalila, que é membro da equipa de coordenação do mestrado de Educação Pré-Escolar, coordenadora do mestrado em Jogo, Brinquedos e Linguagens na Educação em Infância e coordenadora da pós-graduação em Educação em Creche e outros equipamentos de crianças de 0 aos 3. Eu sou canhota, portanto, continuo no meu lado esquerdo. Temos a nossa querida também professora Rita Friães, que pertence também à equipa de coordenação do mestrado em Educação Pré-Escolar, julgo que também todos vocês conhecem. Agora, passando daqui para o meu lado direito, o nosso professor Pedro Sarreira, membro da equipa da coordenação da LEB, portanto, a nossa licenciatura em Educação Básica, julgo que também todos vocês conhecem. Antes de passar a palavra ao Julio, agradeço também aos meus caros colegas e colegas por terem aceito este desafio de estarmos aqui hoje a falar sobre estes temas que tanto nos apaixonam e, portanto, sem mais demoras, porque viemos mesmo aqui foi para ouvir o Julio. Julio, pode-se começar a sua apresentação? Nós passamos para aquele lado para ver. Se quiseres dar umas palavritas. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir a conocer este proyecto que, digamos, hemos construido durante muchísimos años. Lo empezaron mis padres hace 65 años. Fuimos la primera innovación educativa aprobada en Colombia por el Ministerio de Educación en el año 85. Trabajamos con educación pública en Colombia hace 18 años y tenemos más de 100.000 estudiantes en Colombia en colegios públicos usando este sistema y pues ahora estamos en 8 países y digamos que lo que estamos haciendo es una visión radicalmente distinta digamos, a la tradicional y eso es lo que les voy a presentar. Entonces, lo primero que vemos
O sea, que una innovación educativa es una educación sistémica, o sea, que lo que hacemos es que cambiamos todos los sistemas de relación dentro de la escuela. Cambiamos la relación entre los, digamos, de los estudiantes con el conocimiento, las relaciones entre los estudiantes, la relación entre los estudiantes y los educadores. Cambiamos todos los sistemas de relación y fuera de eso es altamente dinámica. O sea, digamos, llevamos muchos años aprendiendo de los estudiantes. Sí, yo por lo menos llevo ya 36 años aprendiendo de los estudiantes y lo que aprendemos inmediatamente lo pasamos a investigación y desarrollo, lo trabajamos y lo vamos poniendo en todas las instituciones con las cuales trabajamos. Que hay instituciones, como dijeron, Colombia encontramos regiones sumamente pobres con niveles de violencia muy altos y ese es, digamos, nuestro trabajo. En educación privada tendremos un 3% de los estudiantes, un 4% de los estudiantes. El resto es todo educación pública. Bueno, nosotros lo primero que hicimos es que nos pusimos una meta, ¿sí? Y la meta es el desarrollo de hábitos altamente correlacionados con la calidad de vida. El problema es que en educación todos estamos hablando de desarrollo de habilidades y competencias. Pero un estudiante puede tener todas las habilidades y todas las competencias lectoras, pero hasta que la lectura no sea un hábito, no tiene alta correlación con su calidad de vida. O sea, lo que tiene correlación con la calidad de vida es esa cosa aburridora, repetitiva, ¿sí?, para el desarrollo del hábito. Entonces, por eso nosotros hablamos de hábitos, que son los que tienen correlación con la calidad de vida. Ahora, cuando entendemos por calidad de vida, ¿sí?, algo distinto a lo que hemos entendido hasta hoy. O sea, calidad de vida normal se entendía, por lo menos en Colombia, como tener más riqueza, más poder, más dinero, más fama, ¿sí? Y con eso estamos acabando con el planeta. Hay una nueva visión de calidad de vida y es de ser mejores. ¿Sí? Y esa calidad, o sea, por ejemplo, en vez de ser más competitivo, es ser más competente, o sea, que la competencia es conmigo mismo. Y eso hace, digamos, eso nos lleva a un problema y es que tenemos que cambiar la base sobre la cual tenemos montado el sistema. Entonces, nosotros nos pusimos un principio y el principio es el respeto. ¿Por qué hay que tener un principio? Porque es que un principio es lo que le da coherencia a todo el proyecto educativo. Hay un problema y uno lo ve en muchos colegios, yo conozco en España, muchos colegios que lo que hacen son consumidores de proyectos educativos, de innovación, y se llaman innovadores, ¿no? Entonces, para cada un problema, un proyecto, otro problema, otro proyecto, otro problema, otro proyecto, y lo que hacen es un cóctel de proyectos que no son coherentes entre sí. Entonces, digamos que lo que le da identidad a un proyecto es tener un principio que le arma la coherencia de todo. Entonces nosotros cogimos como principio el respeto, pero el respeto de verdad. Y eso, digamos, por ejemplo, nos mete en estos líos. Un niño, si no se adapta al sistema, decimos que el niño tiene problemas. ¿Sí? Y hay que llevarlo donde el terapista, donde el psicólogo, ¿sí? Hay que ponerle refuerzos especiales. Pero si nosotros somos los que tenemos que ser pertinentes con las diferencias de cada uno de los niños, los problemas los tenemos nosotros. Los niños tienen diferencias. Entonces nosotros, para empezar, siempre hablamos, o sea, que los niños no tienen problemas, los niños tienen diferencias. Los problemas los tenemos nosotros de ser pertinentes con las diferencias de cada niño. Entonces, esa posición del sistema lo que hace es exclusión. Excluye a los niños parcial o totalmente del sistema educativo. Y nosotros lo que pasa es que cuando nos hablan de educación inclusiva, nosotros es que ser inclusivos es respetar y permitir que el sistema educativo es excluyente. Porque si no los excluye, pues no tendríamos necesidades de tener educación inclusiva. ¿Sí? La inclusión es la respuesta a la exclusión. Entonces, lo que nosotros trabajamos es que sea un sistema no excluyente. Ahora,
digamos que las consecuencias del respeto. El primero es a la dignidad. Entendemos, digamos, que cada niño tiene valor en sí mismo, ¿sí? Tiene valor intrínseco, en el cual ese respeto quiere decir, uno de los elementos, por ejemplo, es que no lo podemos usar como medio para nada. En mi país usan muchísimo, dicen, es que la vocación de esta región es el turismo, entonces en todos los colegios vamos a ver turismo. Y uno se pregunta, ¿y quién les dio el derecho de decidir el futuro de todos los niños? ¿Sí? Por respeto a la dignidad, eso no se puede hacer. Pero también hay muchas instituciones que lo hacen desde su lado, ¿sí? La segunda, otra es, por ejemplo, es el respeto a que cada persona es única. Si es única, quiere decir que es diferente a los demás y que necesita cosas diferentes a los demás. Y por eso cada estudiante tiene que tener un plan personal. Pero también cada estudiante se desarrolla de manera diferente. Entonces, aunque tengamos un plan personal, ese plan tiene que ser dinámico, tiene que ir cambiando en la medida que el estudiante se está transformando para que siga siendo pertinente para la realidad de ese estudiante. Bueno, y así hay muchas, ¿sí? Por ejemplo, si un estudiante respetamos que es el autor de su vida, respetar que él sea el autor de su vida quiere decir que lo que no logre el estudiante no existe. Entonces todo el sistema habla de enseñar, pero si el estudiante no aprende, pues no pasó nada. Entonces realmente nuestro trabajo es ayudarle a aprender, no es enseñar. O sea, a no ser que esa sea la definición de enseñar, pues que no creo, ¿sí? Entonces, y así hay muchas otras, digamos, elementos del principio que terminan en una estrategia. Entonces, fíjese cómo simplemente poner un principio y, digamos, ser fieles realmente a ese principio transforma todo el proyecto educativo, o sea, del todo. Ahora, nos toca hacer también definiciones, digamos, diferentes. Digamos que nosotros entendemos, por ejemplo, por procedimiento, es cuando uno hace una evaluación, ¿sí? Toma una decisión y hace una ejecución larga, que tiene muchas etapas, ¿sí? Y sobre las que todos seguimos por el mismo camino y lo que podemos hacer es controlarla. Y eso tiene un resultado. Por otro lado, nosotros hablamos de los procesos, como, digamos, un diagnóstico, también una decisión, una ejecución corta que viene acompañada inmediatamente de otra evaluación y de otra ejecución, y lo mismo otra vez, se evalúa otra vez, se toma una decisión y otra vez se ejecuta, y eso se hace N veces. O sea, el cambio es que en el proceso el camino está hecho, en el procedimiento el camino está hecho, en el proceso la persona que lo está haciendo está construyendo el camino con cada uno de sus pasos. Esa es la diferencia. Y aquí, cuando un estudiante está haciendo un proceso, uno no puede controlarlo, uno solamente puede acompañarlo. Eso, digamos, y por supuesto, eso lleva, digamos, a la autonomía. En cambio, el otro lo que hace es llevarlo a la obediencia, al cumplimiento del camino que todos tienen. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando el ser humano era recolector, ¿sí? Era cazador y recolector, durante todo el tiempo estaba haciendo procesos. Pero cuando llegó nuestra cultura, ¿sí? Dejamos de robarle, digamos, el alimento a la naturaleza y empezamos con la agricultura, por ejemplo, dejamos de hacer procesos y pasamos a hacer procedimientos. Ahora todos vamos a cavar, ¿sí? Vamos a hacer eras, todos vamos a sembrar, todos vamos a cosechar, ¿sí? Y eso nos dio muchos más alimentos a la humanidad y permitió que la raza humana creciera. Pero también de ahí nacieron en ese momento, ¿sí? Nacieron los esclavos, nacieron los látigos, el trabajar de sol a sol, los ricos, los pobres. Digamos, ese fue el inicio de nuestra cultura. Y así se mantuvo más o menos, ¿sí? Hasta el siglo XVIII, cuando vino la Revolución Industrial, donde empezaron a necesitar mucha mano de obra barata y gente muy obediente. Entonces, lo que hicieron fue poner una fábrica de obreros. Cogieron todas las técnicas de la producción industrial y se las pusieron al sistema educativo. Entonces,
ustedes se preguntan por qué todos los estudiantes tienen que ir al mismo ritmo, viendo los mismos temas, todos entran el mismo día, todos salen el mismo día, ¿sí? En Colombia, en los colegios, si podemos, los vestimos igual, ¿sí? Comen lo mismo, suena una campana como en las fábricas del siglo XVIII para que salgan a descansar, ¿sí? Es porque el sistema es un sistema industrializado. Y aunque ustedes no lo crean, eso genera un impacto muy grande en el sistema educativo. Voy a ponerles un ejemplo del pensamiento industrializado en la educación. Si pongo aquí en esta mesa, no sé, 8 libros, y les digo, bueno, ahora ustedes, estudiantes, van a leer del primer libro 45 minutos. ¿Sí? Cuando suene una campana, se van a leer el tercer libro de la tercera novela, van a leer 45 minutos. Después van a tener un descanso de 20 minutos y van a leer de la segunda novela 45 minutos. Y así pasan por las 8 novelas durante la semana. Al final, ¿qué les queda? O sea, eso está construido con una lógica industrial. No está construido con la lógica de cómo funciona el cerebro, ¿sí? De cómo se aprende. Entonces, digamos que eso, el impacto de la industrialización es muy grande en el sistema educativo, porque todas las leyes se hicieron para ese sistema educativo industrializado. Y toda la experiencia de todos nosotros fue en el sistema educativo industrializado. Entonces nos cuesta mucho pensar de otra manera. O sea, digamos que tal vez el peor enemigo que tiene la innovación en educación es el pensamiento industrializado sobre la educación. Ese es, digamos, como de donde empezamos nosotros, y lo que nosotros queremos es, digamos, volver a un sistema. Yo hablo de un sistema persocializado, o sea, que no es ni personalizado ni socializado, es ambos, ¿sí? Y es una palabra pues que nos tocó inventárnosla para poder expresar lo que queremos. Ahora, ¿cómo les muestro, por ejemplo, cómo funciona el Colegio Fontán de Bogotá? Primero, ¿sí? No hay clases, ¿sí? Los estudiantes hacen aprendizaje autónomo. Fuera de eso, lo que nos importa no es que el estudiante vea un tema, otro tema, otro tema, otro tema, porque cuando se terminó el último tema dicen, hasta aquí llegué, hasta aquí aprendí. ¿Sí? Entonces en 9º grado dicen, ya acabé la historia. Y uno se pregunta, ¿y quién acabó la historia? ¿Sí? Entonces lo que nos buscamos es que los estudiantes desarrollen la capacidad de fluir en el conocimiento. Entonces para eso hay que pasar no a planes de temas, sino a planes de flujo en el conocimiento. Y fuera de eso, digamos, la evaluación tiene que ser una evaluación no como la que conocemos de los exámenes, sino una forma de evaluación que permita que el estudiante desarrolle la capacidad de fluir en cada tema. Bueno, y eso cambia muchísimas cosas. Pero también, digamos, todo el sistema educativo está centrado en el conocimiento. O sea, ustedes en un colegio, ¿qué hacen? Un tema, otro tema, otro tema, ¿sí? Durante 14 años, y después llegan a la universidad y más o menos lo mismo, ¿sí? En cambio, digamos, lo que nosotros buscamos es que usar la gestión del conocimiento para otra cosa que sí tiene alta correlación con la calidad de vida, porque la gestión del conocimiento no tiene una correlación muy alta con la calidad de vida, y es el desarrollo del comportamiento y el desarrollo del pensamiento. Eso, digamos, esa es la base de esta presentación. También, digamos, vamos a pasar de una evaluación estática a una evaluación dinámica, eso lo vamos a ver ahorita. Fuera de eso, en Colombia, por ejemplo, cuando un estudiante, como el tiempo de un curso es fijo, alcanzan a ver en la educación pública entre el 70 y 80% de los estándares curriculares colombianos. En la educación privada llegan entre el 80 y el 90. Aquí un estudiante para pasar de un curso al otro tiene que llegar a la excelencia en todos los temas y ver el 100% de los estándares curriculares. Entonces salen muy bien preparados para las pruebas de estado, aunque no sea la meta. Además, los estudiantes, como la meta es la autonomía, los estudiantes no están por cursos, sino por niveles de autonomía, que es una cosa que vamos a ver, porque dependiendo del nivel de autonomía, depende cómo se acompaña el proceso de los estudiantes. También tenemos una presencialidad personalizada, o sea, un estudiante puede empezar en cualquier época del año,
terminan en cualquier otra época del año, los padres pueden escoger las vacaciones de sus hijos, y fuera de eso pueden escoger muchas más cosas que también vamos a ver más tarde. También, digamos que la idea no es, ¿sí?, poner a los estudiantes al servicio del de los sistemas de poder del Estado, que fue para lo que nació el sistema educativo, sino es como ponemos el sistema educativo al servicio de cada uno de los estudiantes. Eso cambia radicalmente las cosas. Ahora, cuando los niños, digamos, llegan a un colegio, todas sus relaciones son impuestas. ¿Qué decisiones puede tomar un estudiante sobre su proceso escolar? Pues muy pocas o casi ninguna. Aquí, digamos que lo que buscamos es que el estudiante desarrolle la capacidad de relaciones intencionales. También, en vez de las familias, empiezan a tomar muchas decisiones, porque el responsable es el que toma una decisión y asume las consecuencias. ¿Qué decisiones puede tomar una familia sobre el proceso escolar de su hijo? O sea, si no puede tomar decisiones, quiere decir que son espectadores del proceso de su hijo, no son responsables del proceso. Entonces, vamos a ver cómo participa la familia también de todas las decisiones que se toman. O sea, ya lo hablé, aquí no se gana, digamos, con el 60%, hay países que son del 50%, otros del 60%, otros del 70%. Aquí tiene que llegar a la excelencia en cada tema. Pero entendemos que excelencia es el proceso, ¿sí?, del incremento permanente de la exigencia con respecto a la calidad gradual, pues, y digamos, o sea que la idea es que dependiendo, digamos, a través de ese proceso de excelencia, digamos, en algunas cosas hay que llegar a la perfección, en otras no, pero, digamos, el problema es que no podemos confundir excelencia con perfección, son dos cosas distintas. Una cosa es la meta y la otra es cuál es el proceso. También, en el sistema educativo pensamos que todo el aprendizaje es lineal, como nuestro lenguaje, que vemos un tema, otro tema, otro tema, o sea, hablamos de un tema, otro tema, otro tema, otro tema, como funciona nuestro lenguaje, pero vamos a ver y trabajar por qué tanto el pensamiento como el conocimiento son multidimensionales. Además, a este ya la vimos, es un sistema que está basado en el desarrollo de la autonomía, no en el incremento de la heteronomía. Y por último, ¿sí?, los estudiantes, o sea, si un estudiante no puede tomar decisiones, no va a estar durante 14 años de su vida siempre reaccionando a todo lo que le mandan, ¿sí?, sino que lo que queremos es que los estudiantes durante todo el tiempo sean proactivos, no sean reactivos a lo que les están dando durante 14 años de su vida. Entonces, es así. Si ustedes, por supuesto, si alguno puede ir a Colombia, los invito a que vayan, porque es una experiencia muy distinta ver colegios públicos y por ejemplo, pues el colegio nuestro, que es privado, pueden ir y ver todo esto funcionando, ¿sí? Y es, digamos, porque o sea, que esto no es un discurso, sino es una práctica, tanto que el libro que escribió la Universidad de Barcelona sobre nosotros se llama De la práctica a la teoría. Bueno, ahora, esto también nos pone a pensar distinto. Y nosotros nos inventamos, digamos, o trabajamos un tema que es la visión holística de procesos. La visión holística de procesos es que entendemos que el trabajo y el descanso hacen parte del mismo proceso, no son dos cosas distintas. Así como no es la personalización y la socialización no son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, lo mismo, que la heteronomía y la autonomía no son dos cosas distintas. Estamos hablando del mismo proceso, pero no las podemos ver como contrarias. O sea, tenemos que entender que hacen parte del mismo proceso. Y el entender eso es la base, digamos, para organizar un proyecto de estos. Ahora, como lo decía ahorita, el centro del colegio no es la gestión del conocimiento. Hacemos muy bien hecha la gestión del conocimiento, pero usamos esa gestión del conocimiento para el desarrollo del pensamiento y el desarrollo del comportamiento. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, para poder hacer eso, tenemos que tener un plan educativo personal que es muy distinto. No es un plan de estudios. Un plan educativo personal tiene
un plan para el desarrollo del capaz de fluir en el conocimiento, pero también tiene un plan para el desarrollo del pensamiento, uno para el desarrollo del comportamiento, todo el tema de salud y vida, que nosotros lo trabajamos con un proyecto de salutogénesis, ¿sí? Y por último, todo el tema de pasión, diversión y proyecto de vida. Todo esto, digamos, o sea, estos son los componentes de un plan personal. Cuando estamos hablando de un personal, tenemos que aclarar, no es un plan de estudios, ¿sí? Es un plan mucho más amplio. Bueno, entonces, a ver, el sistema educativo, digamos, al principio dice, a ver, yo enseño. Nosotros entendemos, a ver, que en este momento, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo, mi conocimiento es información para cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes lo pasa a través de su estructura de pensamiento y construye una cosa diferente a lo que yo construí, ¿sí? Y diferente al del lado, diferente a todos, ¿sí? Porque todos tenemos una estructura de pensamiento particular. Entonces nosotros claramente, o sea, nosotros no hablamos de enseñar nunca, ¿sí? Sí, por eso hablamos de ayudar a aprender. Porque lo primero que tenemos que entender es que el mundo es un océano de información. Hay información por todas partes. Si ustedes entran a internet, está el 96% de la información sobre el conocimiento que ha construido la humanidad durante todo el tiempo. Y los locos de tecnología dicen que eso se duplica cada 4 años. Y fuera de eso, si ustedes cogen un periódico, es un cúmulo de información, van por la calle y todo lo que está pasando es información. Y el cerebro de ustedes lo que está haciendo es pasando eso por sus estructuras de pensamiento y construyendo, digamos, un conocimiento y cada uno distinto. Entonces, por eso es tan importante desarrollar el pensamiento. Pero también hay otra cosa, y es que todos pensamos que como nuestro lenguaje es lineal o es unidimensional, o sea, decimos una idea detrás de otra, ¿sí? Y leen un libro y es una idea detrás de otra, ven un video y es una idea detrás de otra, ¿sí? Pensamos que el pensamiento y el conocimiento son iguales, y eso creo que no es verdad. A ver, les voy a poner un ejemplo. Supongamos, ¿sí?, que aquí en Lisboa están poniendo un McDonald's en una esquina. Ustedes lo miran y siguen, ¿sí? ¿Qué hace su cerebro? En su mapa mental de Lisboa ponen el McDonald's, lo relacionan con su entorno, entonces queda cerca al centro comercial de yo no sé qué, ¿sí? Y pueden llegar allá por muchos caminos. Y, o sea, que aunque ustedes no quieran, ese McDonald's se convierte en parte de su mapa mental de Lisboa. Pero también se convierte en parte de su mapa temporal. Por ejemplo, dicen, no, es que lo relacionan con otro hecho, entonces dicen, no, es el McDonald's lo pusieron, no sé, al principio de la pandemia, lo estaban poniendo. O sea, eso seguramente fue marzo, abril de 2020. Pero un momento, pero también McDonald's pertenece a la cadena de restaurantes que más hamburguesas venden en el mundo. Pero también, ¿sí?, en McDonald's, digamos, si yo entro, hay un cartel que dicen que lo que vende, un jovencito debajo de ahí con una máquina, ¿sí? Yo escojo, le pago, él manda una orden electrónica a una cocina que tiene a sus espaldas, al rato me entrega una bandeja roja y me voy a unas mesas rojas y eso huele a grasa y yo solamente voy allá cuando estoy en ciertas condiciones, si no, no me aparezco por allá. O sea, ¿qué hizo el cerebro? Construyó estructuras de pensamiento espaciales, temporales, compositivas, funcionales, las relacionó todas y con eso transformó de alguna manera, digamos, su forma, digamos, de relación con la vida. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es lo que pasa? Es que el cerebro, voy a hacerlo, digamos, gráficamente, con todo lo que hacemos, generamos un flujo, lo ponemos en un flujo de tiempo. Y si podemos empezar a construir eso, digamos, por ejemplo, ¿y qué pasaba con McDonald's hace 60 años? ¿Sí? ¿Cómo era? Y fuera de eso, ¿qué sitios ha estado? Y fuera de eso, ¿cómo está compuesto, digamos, cada McDonald's? Y entonces tiene cada uno tiene el niño ese que está ahí en la caja, y fuera de eso está, o el muchacho que está en la caja, tiene la cocina, tiene el comedor, tiene todo un montonón de relaciones muy complejas, y fuera de eso, hay el McDonald's pertenece a esa cadena, y cada
cada cosa de McDonald's tiene una función y se relaciona con las funciones de cada una de las otras cosas. Y fuera de eso, ese McDonald's se relaciona con el mundo externo, ¿no es cierto?, de una manera particular, porque tiene una función dentro del mundo real. Pero también hay relaciones que son cruzadas, y si yo voy a McDonald's, eso, digamos, genera una relación particular conmigo, diferente al otro que viene detrás de mí en la fila. Y si ustedes, por ejemplo, llegan, hay un grupo de amigos, y ustedes llegan, no solamente ese grupo de amigos genera una relación particular con ustedes, sino que ustedes cambian la manera de relación entre los otros, los que ya existían. Entonces, entender el mundo, digamos, estoy hablando del primer paso, digamos, de entender el mundo a través de una estructura, digamos, de las estructuras de pensamiento con unos elementos estructurales del pensamiento. Pero para eso, digamos, entonces eso es lo que nos lleva a que un estudiante, para poder llegar a hacer aprendizaje autónomo, tiene que desarrollar varias cosas. Entonces, la primera cosa que tiene que desarrollar, sí, es que sea capaz de explorar, ¿sí? O sea, lo que busca aquí es que él le construya sentido a lo que va a hacer. Cuando algo tiene sentido, tiene motivación intrínseca. Si algo no tiene sentido, no tiene motivación intrínseca. Entonces lo que hacen, lo están trabajando por premios y castigos, pero no están trabajando con motivación intrínseca. Y pues como ahorita van a ver, la meta nuestra es la autonomía. ¿Y cómo va a haber autonomía con motivación extrínseca? Pues no hay, simplemente no hay opción. Con eso que el estudiante hace, o sea, con esa construcción de sentido, lo que tiene que es ir a buscar información, después es hacer esa estructuración del pensamiento, que pues ahorita estamos hablando muy, y digamos que tiene que personalizar ese tema, y digamos que esa es la parte personal, pero con eso, cuando ya construye eso, tiene que construir, digamos, a ver, el sistema educativo durante todo el tiempo está buscando enriquecer a los estudiantes en conocimientos, en habilidades, en competencias, en valores, en virtudes, en lo que quieran. ¿Sí? Pero el problema es que la calidad de vida no depende de qué tan enriquecido esté el niño o el estudiante. ¿Sí? La calidad de vida depende de qué capacidad tengo yo de entregarle valor a otros. O sea, si ustedes, no sé, en un almacén no le está entregando valor a sus clientes, muere. Si no sé, si en la universidad no son capaces de entregar valor a ustedes, se acaba. O sea, digamos que la vida depende de qué capacidad tengo yo de entregar valor. O sea, uno se enriquece para entregar valor a otros, pero la meta no es enriquecerse porque sí, ¿sí? Porque es que cada vez tengo que tener más. No, sino es con eso yo qué capacidad tengo de entregar valor a otros. Entonces, para desarrollar la capacidad de entregar valor a otros, pues nosotros empezamos con los niños de 4 años, ¿sí? Desde muy pequeñitos empiezan a entregar valor a otros, porque es una habilidad que hay que desarrollarla para que se convierta, digamos, como decía al principio, ¿sí? Para que se convierta en una forma de vivir. Entonces, ese es un elemento. Y el segundo es que hay que llegar a la excelencia en cada tema para pasar al tema siguiente. Un estudiante termina su curso, cuando llega a la excelencia, ¿sí? Con la excelencia llega a la meta, digamos, de cada uno de los temas, ¿sí? de su plan de estudios. Entonces, y esto viene, por supuesto, que el estudiante es el que hace los planes. O sea, ponerse una meta quiere decir ser capaz de verse en el futuro. Planear es ser capaz de comprometer su capacidad de trabajo en el tiempo. Y, digamos, esto en un ambiente, por supuesto, de retos, ¿sí? de curiosidad, en un ambiente muy rico, digamos, desde el punto de vista emocional, que mueva y ayude que ayude a que haya cada vez más motivación intrínseca. Este es, digamos, el ambiente en que se mueve el estudiante. Ahora, cuando estamos hablando de desarrollo del pensamiento, digamos, para el desarrollo del conocimiento, hay educadores de cada una de las áreas que acompañan a los estudiantes a través de la excelencia hasta las metas que se están poniendo. Pero por otro lado, hay otros educadores que se dedican al desarrollo del pensamiento. A ver, tenemos que desarrollar, por un lado, con los más pequeños, todos los temas de atención, ¿sí? Y otros. Fuera de eso, hay los básicos,
Además de esos hay todos los estructurales, que eran los que hablaba yo ahorita con el ejemplo de McDonald's, pero también están todos los relacionales y también las habilidades de pensamiento generales, todo el tema de pensamiento complejo y, por último, todos los que tienen impacto en el comportamiento. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. El sistema educativo está basado en la certeza y castiga el error. El mundo real no es así. El mundo real, cuando ustedes van a tomar una decisión, están relacionando un elemento que tiene una certeza parcial con otro elemento que también tiene certeza parcial y con otro que también tiene certeza parcial. Y si ustedes, digamos, no desarrollan esa capacidad, ¿sí?, no van a tener pensamiento crítico. Si no desarrollan esa capacidad, la posibilidad de tomar decisiones para el resto de la vida, pues no van a ser las mejores esas decisiones. Y así con muchos elementos de esto. Entonces, cuando vemos la tarea, digamos, del desarrollo del pensamiento en un estudiante, es más compleja para que se hagan digamos, como que casi todas las ciencias y todas las matemáticas juntas. O sea, la cantidad de trabajo que hay en trabajar sobre el desarrollo del pensamiento. No es una cosita que se pueda hacer de lado, digamos, que un educador de matemáticas se encargue de unas cositas. No, esto necesita todo un trabajo, digamos, serio y profundo, digamos, en el desarrollo del pensamiento de cada uno de los estudiantes, porque entendemos que esto es lo que, digamos, es uno de los elementos que tienen mayor correlación con la calidad de vida. Ahora, por supuesto que esto genera unas necesidades una necesidad de una evaluación diferente. Entonces, nosotros partimos, es que el ser humano es incapaz de no evaluar. ¿Ustedes qué han hecho hasta ahora conmigo? Evaluar lo que yo digo, ¿o no? ¿Sí? Lo que han hecho es evaluar lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿sí?, a ver, cuando un estudiante entrega un trabajo, el estudiante ya lo evaluó. Pero esa evaluación que hizo el estudiante no se visibiliza ni se valora. Entonces, como no se visibiliza ni se valora, no podemos ayudarle a los estudiantes a que desarrollen la capacidad de evaluación. Y como les dije al principio, ¿sí?, la evaluación es la base para tomar decisiones. O sea, digamos, lo que está pasando es que no desarrollan la capacidad de tomar decisiones cada vez más complejas. Entonces, es la tarea. O sea, no es tanto que nosotros llegamos a un extremo de decir, ¿sí?, los estudiantes evalúan, ¿sí?, los mayores que estamos alrededor, lo que hacemos es certificar qué logró el estudiante. O sea, qué habilidades desarrolló, qué contenidos aprendió o qué competencias desarrolló, etc. Pero realmente el que puede hacer una evaluación que transforma su proceso es el estudiante. Ahora, con eso desarrolla su capacidad. No podemos hablar que un estudiante llegue a la excelencia si no evalúa. Y bueno, y por último, es que si un estudiante aprende un tema, quiere decir que evaluó y que usó su capacidad de evaluación, porque no puede haber aprendizaje sin evaluación. Entonces, aquí, digamos, la primera cosa es, tenemos que, en nuestro trabajo como educadores, es ayudarle a los estudiantes que desarrollen la capacidad de evaluación. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Ahora, hay varias formas de evaluación. Lo que nosotros llamamos estáticas, que son las de resultados, que es la diagnóstica o la de cumplimiento de metas, puede ser de contenidos, habilidades o competencias, lo que quieran, ¿sí? Esa, digamos, es la evaluación estática, que la necesitamos. O sea, no es que esta sea mala y las otras sean buenas. Ahora, hay las dinámicas, y la primera es la evaluación de proceso. O sea, esa evaluación nosotros llevamos 30 años haciéndola. O sea, que al principio eran unos educadores que evaluaban qué estaba haciéndoles, cuál era el proceso que estaba haciendo el estudiante y le ayudaban al estudiante, ¿sí?, para poder llegar a la excelencia, cómo estaba haciendo su proceso. Pero hace ya como bastantes añitos, empezamos a que fuera el estudiante el que desarrollara esa capacidad de evaluación de proceso. No, o sea, el trabajo del educador era ayudarle a que el estudiante desarrolle su capacidad de proceso, de evaluación de proceso, porque por las razones que ya dije, ¿no es cierto? Entonces el estudiante va a poner 3 ejemplos, 3 elementos sencillos. El primero es qué habilidades tengo que desarrollar para poder fluir en ese tema.
¿sí? Segundo es cómo está mi motivación en ese tema, porque si tengo baja motivación, pues no puedo fluir en el tema. Otra es, por ejemplo, qué obstáculos tengo en el proceso que no me permiten fluir en el tema. Muchas veces son problemas de bases, muchas veces son, digamos, hay muchos tipos de obstáculos que no me permiten fluir en un tema. Entonces eso es, bueno, es un ejemplito muy chiquito de cómo es una evaluación de proceso de un niño. Pero también, digamos que, a ver, si ustedes son padres o madres de familia, ¿sí?, y les entregan un promedio de notas al final de un curso, ¿ustedes qué pueden hacer con eso? ¿Sí? Digamos que lo que realmente interesa, tanto a los gobiernos como a las familias, es cómo está progresando su hijo. Entonces, para eso necesitamos la evaluación estática, porque lo que hacemos es comparar los puntos. O sea, el error es promediarlos, ¿sí? Lo que nos interesa de la evaluación estática es cómo, para poder evaluar cómo está progresando el estudiante. Por supuesto, hay que medir otras cosas, ¿sí? No solamente los conocimientos en cada uno de los temas, sino lo que tenemos que evaluar son otras cosas. Por ejemplo, en un niño pequeño es, por ejemplo, cómo está desarrollando su capacidad de lectura, o cómo está desarrollando su autonomía, o cómo está desarrollando unos elementos, digamos. Eso es lo que nos interesa. Es el desarrollo, digamos, del progreso. Ese progreso puede ser comparativo, pero también puede ser de flujo. O sea, comparar un punto con el otro, ¿sí? Pero, digamos, el que nos interesa es cómo el estudiante está desarrollando la capacidad de fluir en el conocimiento. Y o sea, si está trabajando con un nivel muy bajito, ¿sí?, de profundidad, pues puede ir muy rápido. Entonces, a nosotros no nos interesa, ¿sí?, digamos, la capacidad de flujo simple, sino la efectiva. La efectiva es llegando, digamos, trabajando con la excelencia durante todo el tiempo. Eso es, digamos, las formas, digamos, con las que nosotros evaluamos. Ahora, esto nos pone en otros problemas. Cuando un niño pequeño entra al colegio, viene de la casa donde todo su sistema de relación ha sido espontánea hasta el momento, o casi todo ha sido espontáneo. Se relaciona con su madre, con no sé, con la mascota, con el entorno, y con eso está estructurando su pensamiento. Pero cuando llega a la escuela, todas las formas de relación son impuestas. Entonces, digamos que en el mundo de nuestros tatarabuelos, el mundo en que nacieron y el mundo en que murieron fueron casi igual. Entonces ellos con un solo paquete de relaciones podían vivir toda su vida. Pero ahora, ¿sí?, el mundo, digamos, es altamente cambiante, y hay una habilidad que antes no necesitaban los estudiantes, y es la construcción de nuevas formas de relación durante todo el tiempo. Durante el resto de su vida van a tener que estar cada vez construyendo más formas de relación, y como el mundo está cambiando más rápido, cada vez más rápido tenemos que estar construyendo nuevas formas de relación, y es una habilidad que antes no la teníamos en cuenta. Entonces, el problema es que tenemos que trabajar ahora ya no sobre relaciones impuestas, sino con relaciones intencionales. Ese es nuestro trabajo. Es convertir todo lo que pasa en la escuela o en el colegio en que esté trabajando el estudiante con relaciones intencionales. Bueno, para eso, digamos, nos tocó hacer otras definiciones. Entonces definimos como instrucción cuando un estudiante está siguiendo órdenes, ¿sí?, está siguiendo indicaciones durante todo el tiempo. O sea, si un estudiante no está tomando decisiones, nosotros lo llamamos instrucción, ¿sí? Ahora, cuando hay estructuración de pensamiento, la primera es ordenar ideas. Si un estudiante ordena sus ideas, ustedes van a encontrar la riqueza de digamos, que tiene cada niño dentro de su cabeza. A ver, cuando yo hice el ejemplo de McDonald's, yo no investigué nada. Yo cogí cosas que ya tenía y con eso armé el ejemplo que les puse de McDonald's, ¿sí? El segundo es, digamos, cuando hay, digamos, la fuente de la información no es una que ya tengo, sino que tengo que hacer investigación. Normalmente es documental. Entonces, claro, tienen los estudiantes que desarrollar la capacidad de manejo de fuentes, y lo hacen desde los 11 años, o sea, no de los 10 años, o sea, no hay que esperar a que lleguen a la universidad para hacerlo. Y fuera de eso, digamos, también trabajamos
lo más que podemos con la investigación de campo. O sea, la idea de que el estudiante sea capaz de robarle la información al mundo real, que no se la entreguemos, que no esté escrita en ninguna parte, porque gran parte de su vida él va a estar construyendo su estructura de pensamiento basado en eso, en cómo percibe el mundo real. Entonces, esa parte de investigación es tal vez una de las que más fuerza le hacemos. Ahora, hay otra que es el tema de la creación. Normalmente la creación se supone, o sea, no se pone como fuente de información en el proceso educativo normalmente. Eso se lo dejamos a las artes, que desarrollan la creatividad. ¿Sí? Pero, digamos, cuando estamos haciendo estructuración de pensamiento y yo pongo un elemento en una estructura, me genera, como dije ahorita, un sistema particular de relaciones con eso, y eso, si es funcional, eso es una creación. Entonces, el problema de la creación es la no estructuración del pensamiento. Cuando estructuramos pensamiento, la creación se facilita muchísimo. Y por último, hay una palabra que está ahí, que nosotros nos inventamos, que es el tema de las metarrelaciones. A ver, les pongo un ejemplo. Nosotros empezamos con el Colegio Santa María del Río hace 17 años, que era un colegio público. En ese momento, los estudiantes de ese colegio lo único que querían, o sea, las metas de esos niños, es un colegio de niños de muy bajos recursos, son unas familias con una escolaridad muy baja, ¿sí? No llegaban al final de la primaria la mayoría de los padres, y esos estudiantes lo que querían era ser meseros en un bar muy famoso que hay en Bogotá. El día que vayan a Bogotá, vayan allá, que se llama Andrés Carne de Res. O trabajar en flores. Eso era lo que querían esos estudiantes. Hoy el colegio ya no tiene 200 estudiantes, sino más de 1.200. Es el mejor colegio de toda la región y el 96% de los estudiantes de ese colegio van a la educación superior. O sea, ¿qué pasó? Que esos estudiantes, al tener que planear su día, al tener todos los días que ponerse una meta, ¿sí? Empiezan a cumplir las metas que se están poniendo cada día, van ganando en confianza y se van dando cuenta que ellos pueden lograr lo que ellos están proponiendo y cada vez planean a tiempos más largos, más grandes, con metas más grandes, hasta que son capaces de construir su proyecto de vida. Eso es lo que descubrimos. O sea, que el proyecto de vida no es una ilusión, el proyecto de vida es una construcción que hace el estudiante durante unos años, ganando en él ser capaz de construir lo que él se está proponiendo. Y si eso viene acompañado de lo que sigue, ¿sí? Es muy potente. Entonces dijimos, bueno, entonces la relación es la planeación, es el desarrollo de la autonomía, pero la metarrelación es que ese estudiante puede construir su proyecto de vida. Y así empezamos a encontrar que todas las relaciones que tenían metarrelaciones. Entonces, al final, lo que hicimos fue, por ejemplo, cuando un estudiante está trabajando en matemáticas, está trabajando en orden, en rigor, en método, pero cuando termina las matemáticas, lo que pasa es que se queda con la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero él como persona ni es más ordenado, ¿sí? ni es más estructurado, ni es más riguroso, ¿sí? Se queda solamente con la relación, pero no se gana la metarrelación. Entonces empezamos a trabajar sobre metarrelaciones y eso lo que hace es que le da dirección a todo, porque es que si ustedes tienen un estudiante, ¿sí? que es capaz de construirle sentido a las cosas que hace, que es líder, que fuera de eso es disruptivo y es osado y al mismo tiempo es ordenado y es riguroso. Por supuesto, toda la suma de todos esos es la forma como nosotros trabajamos el tema de la calidad de vida. ¿Sí? Eso es lo que tiene alta correlación con la calidad de vida, cada uno de esos elementos del comportamiento. Entonces, esto es otro cambio grande. Fuera de eso nos chocamos con otro problema. Y el problema es que si tenemos dos atletas, un atleta que corre 100 metros planos y otro atleta que corre maratones, ¿cuál es mejor? No sabemos. O sea, son distintos nomás.
Entonces, ¿qué pasa? Si en el sistema educativo, como hay tanto contenido, es como si pusiéramos la meta a los 60 metros. ¿Quiénes ganan? Pues los velocistas, siempre. Entonces, ¿por qué nosotros valoramos tanto a los inteligentes? O sea, a los que desarrollan más rápido las habilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos llenos de contenidos. Pero, ¿qué pasaría si ponemos la meta en el atletismo a los 30 kilómetros? ¿Quiénes ganan? Pues siempre ganan los fondistas. Ahora la pregunta es, digamos, es que hay unos niños, ¿sí?, que desarrollan más lento las habilidades, pero pueden llegar mucho más lejos. Y esos niños no los valoramos. Y el problema es que la gran mayoría son de esos. Y fuera de eso, que todas las mediciones que hacen encuentran que esos niños inteligentes terminan trabajando para los otros. Entonces el problema es que nosotros no estamos valorando a la mayoría de los estudiantes, ¿sí?, simplemente por la lógica esa industrial del sistema educativo, de que tiene que ver este tema, durante todo el tiempo. Ahora, el primer tema, ya digamos, hablé en este momento lo que estaba hablando era, digamos, de todo el tema de las metarrelaciones. Ahora el tema que sigue es el tema de la excelencia. O sea, ya les conté que es el incremento de la exigencia, pero cuando estoy hablando de exigencia no es poner, ¿sí?, 200 ejercicios de factorización. Cuando estoy hablando de exigencia es que el estudiante haga un esfuerzo y logre algo que antes no era capaz de lograr. Eso es lo que estamos hablando por exigencia. Entonces, y fuera de eso, en el colegio tenemos otra cosa y es la presencialidad personalizada. Esa presencialidad personalizada puede ser en varias cosas. La primera, en el calendario. O sea, ¿cuándo puede empezar? En cualquier época del año. ¿Por qué? Porque cada estudiante tiene un plan personal. Y como tiene su plan personal, ¿cuándo lo empieza? Pues cuando quiera. ¿Sí? En cualquier época del año. Entonces, pero ¿quién escoge las vacaciones? Pues la familia. ¿Por qué? Porque sí, puede coger vacaciones en cualquier época, porque no va al ritmo de nadie, entonces cuando llega a vacaciones no está atrasado, sino que sigue donde iba. Pero también tenemos, con el calendario, con el horario, también es flexible. O sea, porque si un estudiante, por ejemplo, yo tengo muchos estudiantes deportistas de alto rendimiento, entonces si tengo un nadador, los nadadores entrenan de 5 de la mañana en Colombia a 7 y media y después por la tarde de 5 a 7 y media de la tarde. Entonces, claro, no puede estar en el colegio a las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces tiene que tener un horario especial. Pero también si tenemos un niño que toca violín y va al conservatorio todas las 3 tardes a la semana, pues claro, y está durante 4 o 5 horas esos días en el conservatorio, pues no puede salir del colegio a las 3 de la tarde porque nunca llega. ¿Sí? Bogotá tiene 9 millones de habitantes y moverse es bastante difícil. Entonces, cada familia escoge el horario de su hijo también. No solamente el calendario, sino el horario. Y adicionalmente, hace como 12 años, nosotros ya teníamos estudiantes en China. Entonces manejamos, digamos, la virtualidad de hace muchos años y cada familia puede escoger también virtualidad para esos estudiantes. Voy a poner el ejemplo del niño del violín que vive cerca al conservatorio y los días que tiene violín se queda en casa trabajando virtualmente y tiene los mismos, el educador que se dedica al desarrollo del pensamiento, del desarrollo del comportamiento y los educadores que se dedican a la gestión del conocimiento y los tiene todos virtuales. Entonces, digamos que el sistema es altamente flexible y eso es una ventaja grandísima porque permite dar respuestas a todos los intereses particulares de cada uno de los estudiantes y, por ejemplo, en los deportistas de alto rendimiento se la pasan durante todo el tiempo desatrasándose. ¿Sí? Porque se van de competencias y se atrasan y vuelven de las competencias a desatrasarse y después ya no se han terminado de desatrasar cuando se tienen que volver a ir. Entonces, y la segunda cosa
es que esto permite, digamos, la virtualidad. Entonces, si un padre de familia se va, no sé, 3 meses para otro país a trabajar, pues se va y su hijo trabaja virtualmente. O sea, digamos que la flexibilidad del sistema es altísima. Ahora, hablemos del tema de la autonomía. Autonomía, regulación, o sea, autonomía es la capacidad de gestionarme a mí mismo y gestionar mi entorno. En Colombia esa palabra es peligrosísima porque supone que ser autónomo quiere decir que yo no dependo de nadie, que puedo hacer lo que quiera y que puedo ser abandonado. Entonces, digamos que la cosa que les conté ahorita, cuando un estudiante, digamos, está poniendo metas, puede construir su proyecto de vida. Y eso hace, digamos, que tenga una altísima correlación con su calidad de vida. Ese es, digamos, la meta. Fuera de eso tenemos otro problema. Y es que si tenemos un estudiante que es reactivo durante todo el tiempo, está reaccionando a todo lo que le mandan durante todo el tiempo, no tiene la necesidad de construirle sentido a lo que está haciendo, porque está funcionando, ¿sí?, por motivación extrínseca durante todo ese tiempo. Entonces, y si un estudiante pasa 14 o 15 años de su vida, ¿sí?, sin trabajar la construcción de sentido, el problema es que no desarrolla la capacidad de construcción de sentido. Y le cuesta construirle sentido a su país, a su colegio o a su universidad, pero lo peor de todo es construirle sentido a su propia vida. Entonces, digamos, a ver, cuando algo tiene sentido, tiene valor, o sea, ustedes están dispuestos a poner la energía necesaria para que eso pase. Y si pasa eso, el problema es que los estudiantes cada vez, digamos, le ponen menos valor a su vida. Entonces, los padres de familia dicen, cuando entró mi hijo al colegio era una bomba de energía, pero en la medida que van pasando los cursos se van opacando. Es como si tuviera cataratas, que todo, hay poca luminosidad, todo es borroso, los colores son opacos, no ve los detalles, cada vez va pasando eso. Va perdiendo, digamos, la falta de sentido, digamos, daña la vida de las personas, la falta de construcción de sentido. Entonces, el tema es que en vez de que nos pase, el problema de que nos pase eso, es que ya hablamos con la autonomía, es que el proyecto de vida, ¿sí?, es una construcción que hace el estudiante, no es una ilusión que se hace, pero esa construcción de ese proyecto de vida sin un sentido, sin saber para dónde voy, no vale tampoco. Entonces la combinación entre el sentido y la autonomía, lo que construyen es el proyecto de vida de las personas. Y cuando un estudiante construye su proyecto de vida, nosotros decimos lo perdimos, porque ya él a partir de ese momento funciona con su propia energía, ¿sí?, y ya logra las metas. Entonces, por ejemplo, cuando entran a las universidades, esos estudiantes, las universidades mandan, algunas universidades mandan una felicitación a los colegios, donde llegan los estudiantes que tienen el mejor promedio crédito y al mismo tiempo que son más estables en la universidad. Y ese premio nos lo ganamos nosotros todos los años, ¿sí?, porque son estudiantes que saben a lo que van y fuera de eso han desarrollado, digamos, esa autonomía y saben cómo se ponen las metas, no dejan todo para la última hora porque saben planear, saben ordenarse y por supuesto son estudiantes sumamente eficientes. Ahora, tenemos varios tipos de socialización y con esto termino, pero para eso primero es que, a ver, si ustedes entran en un colegio y son los mismos compañeros que tienen en primero, después en segundo, después en tercero, después en cuarto, tienen siempre los mismos compañeros. Eso se llama socialización forzada, porque la socialización se reduce a ese grupito pequeño durante muchas horas al día. Pero fuera de eso, el sistema los pone a competir entre ellos, y eso, digamos, daña las formas de socialización. Pero adicionalmente, es una socialización donde todos tienen casi la misma edad, y el problema es que la sociedad general es multiedad. Entonces reducimos la capacidad del desarrollo de la socialización de los estudiantes de esa manera en el sistema. Entonces nosotros no tenemos problema con eso porque tenemos talleres por niveles de autonomía. ¿Y qué pasa? Que tenemos 4 formas de socialización. La primera, digamos, hay una forma de socialización que es la espontánea, que queramos o no la hacemos. Ustedes en este momento funciona por empatías, ¿sí?
y está funcionando en este momento esa forma de socialización siempre. Entonces, pero hay que exponer a los estudiantes a ambientes donde tengan alta necesidad de socialización espontánea. Y eso es, digamos, la primer cosa que hacemos. La segunda es el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, que es la que viene del sistema productivo y que pues la tienen que desarrollar. Entonces, si ustedes ven, entran a un sitio de trabajo de los estudiantes que nosotros llamamos taller, encuentran a los estudiantes, digamos, que tienen zonas de trabajo individual y zonas para trabajo en equipo y trabajo colaborativo, y durante todos los días hay de las dos. Tienen que trabajar de las dos maneras. La tercera es la socialización por gusto. Entonces en el colegio hay unos 10, un poquito más, digamos, de deportes, de opciones de deporte. Entonces hay fútbol, básquet, ultimate, taekwondo. Entonces digamos que ahí se encuentran con otros estudiantes que tienen sus mismos gustos, pero adicionalmente hay también más de 10 formas de arte. Entonces hay cine, hay cine, fotografía, bueno, plástica, hay mucho de música, mucho de técnica bucal, bueno, hay mucho de música, hay mucho de expresión corporal, y también pasa lo mismo, se encuentran con con otros estudiantes que tienen sus mismos gustos, pero adicionalmente a eso, hace como 8 años, algo así, vimos un momentico, los estudiantes salen a recreo, así decimos en Colombia. ¿Y en qué se pueden recrear? Haciendo fila en la cafetería para comprar algo y después conversar un poquito y algunos jugar con un balón, fútbol o básquet o voleibol, no sé. No, eso no es recrearse, eso es simplemente descansar. Pero descansar querría decir que todos los estudiantes descansan al mismo tiempo, de la misma manera, ¿sí? Oiga, y eso no es verdad. Hay estudiantes que son de alta intensidad en tiempos cortos, que necesitan muchos descansos cortos. Hay otros que son de menor intensidad en tiempos más largos, que necesitan menos descansos, pero más largos, ¿sí? Y no, entonces, pues, si no respetamos las necesidades de descanso, después no van a ser productivos. Entonces nos tocó poner el descanso como parte de su proceso de autonomía. Y entendemos que el trabajo y el descanso hacen, por lo que dijimos al principio, hacen parte del mismo proceso y resolvimos el problema relativamente fácil. Pero cuando dijimos, bueno, ahora, ¿en qué se pueden divertir? Pues lo primero que hicimos fue una encuesta y lo primero que escogieron los estudiantes es: queremos aprender a bailar para las fiestas. Entonces armamos un club de baile social. Después empezaron a llegar cursos, entonces unos de gastronomía, otros de debate y ONU, otros de olimpiadas matemáticas, o sea, venían del conocimiento, o sea, los que tenían, digamos, les gustaba un área del conocimiento tenían el club, los que les gustaban, otros eran de Minecraft, de diseño de 3D, otros que venían del lado de la tecnología. Entonces ahora tenemos más de 20 clubes, que esos 20 clubes van cambiando en la medida que los estudiantes van cambiando, y ahí se encuentran con otros estudiantes que tienen sus mismos gustos. Entonces, un estudiante, como planea cada día, o sea, su plan del curso se divide en planes mensuales, es en planes semanales, ¿sí? Y él planea cada día para cumplir con su plan semanal. Entonces, un estudiante puede decir: hoy voy a trabajar solamente matemáticas, y fuera de eso, fuera que solamente voy a estudiar matemáticas, voy a tomar hoy voy a trabajar este club, voy a ir a este club, pero fuera de eso también voy a este tema de deporte y mañana tengo el de arte. Entonces hacen sus planes. Entonces, por ejemplo, en nuestro colegio, si ponemos, un estudiante está en un nivel de fútbol, entonces los de distintos talleres que tienen ese mismo nivel de fútbol salen, cada uno lo tiene en sus planes y salen a jugar fútbol, ¿sí? Y para nosotros eso, digamos, no es negociable, o sea, no es un premio ni es un castigo el deporte o el club o el arte, o sea, es un elemento que es igualmente necesario para todos los estudiantes durante todo el tiempo. O sea, con eso no se negocia. No es que porque voy lento, entonces voy a quitar los clubes para ir más rápido. No, eso no se puede. Bueno, y por último, hay una forma de socialización que es para la construcción de comunidad, que es, así, digamos, es como se ve un taller del colegio. Entonces, los de ese grupo se reúnen una vez al mes, una vez cada 15 días, evalúan qué
cuáles fueron las metas que se pusieron, ¿sí? ¿Qué pasó con las metas que se pusieron? Se ponen metas para los próximos 15 días, todos toman roles para cumplir esa meta y tienen solamente una condición, que hay que hablar en positivo y en propositivo. O sea, no pueden decir, es que el del lado no me deja trabajar porque habla mucho, sino yo quiero mejorar mi ambiente de trabajo y para eso propongo esto, y lo discuten entre todos, toman una decisión y al de al lado le va a tocar tomar un rol en mejorar el ambiente de trabajo también. O sea, la idea no es buscar culpables, sino resolver problemas. Entonces, de esa manera los estudiantes desarrollan la capacidad de metacognición social, de saber en qué somos buenos, qué se nos dificulta como grupo, ¿sí? Qué nos gusta como grupo. Entonces con eso celebran cumpleaños y hacen un montón de cosas, pero también desarrollan la capacidad de comprometerse con el grupo, de construir soluciones con un grupo grande. Ya no estamos hablando del trabajo en equipo que son 5 o 6, sino que ya estamos hablando de 40 o 50 personas. Y digamos, esa forma de socialización transforma el colegio porque los problemas los empiezan a solucionar los que primero tienen que aprender a solucionar problemas y segundo, los que los crean, ¿sí? La gran mayoría de las veces. Y digamos que de alguna manera se convierten en parte del equipo de gestión del colegio. Y es tan así que todo el colegio funciona a través de mesas de gobierno. O sea, los educadores tienen mesas de gobierno, todo el colegio funciona a través de mesas de gobierno. Bueno, hasta aquí llego. O sea, esto fue un libro que escribió la Universidad de Barcelona y el otro es otro libro que tenemos nosotros, pues estos son los dos últimos. El de la Universidad de Barcelona, si lo ven, es el modelo de educación relacional, de la práctica a la teoría. Ellos fueron a Colombia, conocieron todo lo que estábamos haciendo y escribieron ese libro. Lo pueden encontrar en Amazon, es lo mismo que el otro. Y ahí está toda la sustentación científica, digamos, en donde nos declaran como modelo educativo, la Universidad de Barcelona. Bueno, ahora sí. ¿Qué preguntas tienen? ¿O qué quieren? ¿Sí? Pedro, queres começar? Bom, queria começar por agradecer a apresentação e a reflexão que suscitou em torno do que aqui nos apresentou. Eu tinha imensas questões, mas vou colocar algumas que tenho que dar espaço para as outras pessoas. Há uma que desde que eu continuo com esta mesma questão agora após o ouvir e depois de ter lido algumas coisas do vosso trabalho e do vosso modelo, que me suscitou e que gostava de ouvir falar um pouco mais sobre isto e sobre esta... Estou a falar depressa, é que eu falo rápido. Percebe-me bem? Sí, y si no, me traducen. Necesito un traductor. De que modo é que esta abordagem pedagógica e educativa que nos é apresentada como uma abordagem inovadora para a educação, eu compreendo que claramente ela é completamente distinta daquilo que é uma abordagem de educação tradicional. Uhum. A minha questão é de que modo ou o que é que ela traz de novo relativamente às abordagens pedagógicas que nos trouxe toda a herança do século XX, desde pedagogos como o John Dewey, o Freinet, pronto, só para citar alguns, e que vieram impulsionar modelos, métodos, abordagens pedagógicas para a educação e que também são transversais. E penso, por exemplo, no modelo da escola moderna, que cá tem uma operacionalização e toda uma fundamentação cá em Portugal específica, mas que surgiu na Europa e que se foi expandindo. E que eu vou encontrando algumas semelhanças com aquilo que nos apresentou. Pronto, era um pouco perceber isto,
de que modo é que se distancia, e depois fala-nos também toda numa abordagem relacional e sistémica, e gostaríamos, se calhar, mais de ouvir, porque também eu falo por mim, não tive a oportunidade de ler os livros, mas quem são as grandes fontes teóricas que foram inspirando a vossa abordagem e o vosso modelo? A ver, nosotros, por eso el libro se llama de la experiencia de la práctica a la teoría, porque, digamos, nosotros lo que hacemos fue aprender de los estudiantes. O sea, nuestra posición fue, queremos aprender de los estudiantes durante todo el tiempo, y después íbamos a qué teorías nos apoyaban eso. Pero lo hicimos al revés. Primero construíamos la práctica, la experimentábamos y después con eso construíamos la teoría. Entonces, por supuesto que llegamos a donde muchos, digamos, donde muchos teóricos hablan de cosas, pero lo que, digamos, que la forma es, lo que es, no es bajar una teoría a la práctica. Sí, sí. Lo que hacemos nosotros es sustentar la práctica con la teoría. Y esos libros lo que hacen es eso. ¿Sí? Ese es, digamos, el cambio que nosotros hicimos y que tenemos, digamos, ahora, dependiendo el colegio, o sea, cuando nosotros llegamos a la educación pública, sobre todo, nosotros no llegamos a imponer el modelo. Nosotros lo que hacemos es que le ayudamos al colegio a que construya su proyecto. Y de la misma manera, digamos, de la misma manera ellos después tienen que construir, digamos, todo su modelo, digamos, escribir sobre su modelo y ver a quién también se referencia a su modelo. Porque si tú vas a 10 colegios distintos, colegios públicos, vas a encontrar que los 10 implementan esto de una manera diferente, porque, digamos, le están dando respuesta a comunidades diferentes, tienen un plantel, digamos, educativo, con unos educadores, un claustro diferente, y entonces, o sea, nosotros no llegamos a romper lo que hay, sino que para nosotros un colegio es como si fuera un estudiante, igualito que un estudiante. Es único, ¿sí? Tiene una dignidad esa institución, y que hay que respetar la dignidad de esa institución. Fuera de eso, entendemos que es único, que cada institución se desarrolla de manera diferente. Entonces, nuestro trabajo es ayudarle a que ellos desarrollen su proyecto. Por supuesto, se apoyan, por ejemplo, en el concepto de excelencia, en el concepto de autonomía, pero cada uno construye proyectos distintos. Y eso fue lo que vio la Universidad de Barcelona, que llegó a construir todo el marco teórico. Sí, ellos hablan del marco científico de este proyecto. O sea, que funcionamos es al revés. Vamos de la teoria, de la prática à la teoria. Sim, eu isso percebi. Pronto, e esta visão de transformação holística de uma organização educativa também percebi e compreendo, e é essa a minha perspectiva. Não podemos implementar nem impor, temos que partir do que existe para mudar. Já agora posso só, partindo disto só para saber um pouquinho mais, porque é uma das coisas que me interessa muito, esta transformação das organizações educativas e de que modo é que acompanhamos. Vocês vão acompanhando depois, fazendo algum acompanhamento ao longo do tempo, sabemos que isso é necessário, não é? Sí, nosotros empezamos a trabajar con a ver, tenemos varias etapas. La primera etapa es que ayudarle a que, bueno, por ejemplo, ahora con la Generalitat de Barcelona, lo que estamos trabajando es la formación en la disrupción. O sea, que lo primero que trabajamos es que las personas desarrollen la capacidad de pensar distinto. Porque el problema que ellos llevan muchos años trabajando, el director de innovación, ¿sí? Y todo el equipo de innovación de la Consejería de Educación, digamos, va trabajando y se da cuenta que todos los proyectos innovadores se mueren por la falta de la capacidad de las personas de pensar disruptivamente. Entonces, el primer paso es pensar disruptivamente. El segundo es que le construyan sentido a cambiar. Entonces, para eso hay que trabajarlo
con los estudiantes, con los educadores, con las familias, con los administrativos y casi siempre trabajamos con las autoridades, igual. O sea, por ejemplo, en Barcelona los primeros son los inspectores con los que trabajamos. Entonces, de esa manera, digamos, lo primero es que, es igual que las etapas que hablé, lo primero es que le construyan sentido. Después de eso hay, digamos, que es hacer una evaluación de la institución, cómo manejan el liderazgo, quiénes son los líderes, no siempre el líder es el director, o sea, casi nunca es el director. Y, digamos, vemos cómo hacemos esa, digamos, esa evaluación y lo que hacemos es, a partir de eso, ayudarles a que construyan su proyecto de transformación. No lo construimos nosotros, sino que les ayudamos a que lo construyan y los acompañamos durante el tiempo que necesiten en el desarrollo del... Y como dije, hay unas organizaciones que van muy rápido, otras que van mucho más lentas, unos que desarrollan hacia un lado, entonces unos dicen, no, lo primero que nos interesa es el desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Por ejemplo, hay una facultad de medicina en Medellín, con la que estamos trabajando en Colombia, que estamos trabajando el tema de aprendizaje autónomo con los estudiantes, o sea, para acabar las clases y que los estudiantes estén desarrollando el aprendizaje autónomo. Y así, digamos, con diferentes, digamos, hay diferentes aproximaciones por las diferentes necesidades. Hay otros que tienen, por ejemplo, mucha inmigración, no sé, en España pasa, o en Colombia también, ahora con Venezuela, que vienen, los grupos son tan heterogéneos que no se pueden manejar con el sistema tradicional, entonces lo que quieren es la personalización, entonces empiezan trabajando en la personalización, pero cada cosa, digamos, cada una de estas cosas que estamos hablando impactan todas las otras. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, que un colegio dice, yo quiero llegar a la excelencia, yo quiero trabajar hasta la excelencia, perfecto, pero eso termina impactando que todos los estudiantes no pueden tener el mismo plan. Y entonces empiezan, y se van cambiando y se van cayendo en cascada el resto de las cosas, ¿sí? O sea, como esto no fue una construcción artificial, sino fue darle respuesta a una realidad, digamos, vemos cómo todos esos elementos están entrelazados y que en cada institución se enlazan de manera diferente, ¿sí? Sim, claramente tem que ser, não é? Disse aí uma coisa que me despertou a curiosidade, que em Barcelona estavam a trabalhar com os inspectores. Sim, esse é Há abertura para isso. Cá não sei se haveria. Não sei. Sim. Porque é fundamental, realmente, claro. não é? Claro. Vou-me calar para dar a voz. Pedro, queres? Eu gostei imenso da sua apresentação. Fiquei extremamente... Pronto, adorei o modo como descreveu todo o processo. Levantou-me algumas questões, nomeadamente qual é o papel do professor, não é? Como é que os professores dos vários saberes, ou que tipo de adultos é que esta escola precisa de ter para dar resposta a toda esta dinâmica. Pressuponho que já não haja disciplinas, ou ainda há disciplinas. Tengo curiosidad sobre estos dos aspectos. A ver, antes de eso voy a devolverme un poco porque cuando nosotros trabajamos con educación pública, cuando llegamos a un colegio, ¿sí? Hay, digamos, un proyecto educativo con el cual ellos están trabajando y el cual tenemos que respetar porque fue una construcción que hizo ese grupo de educadores y para eso. Entonces, digamos que al principio no podemos ni cambiar la cantidad de educadores, ni cambiar ningún educador, ni cambiar ningún estudiante. O sea, tenemos que trabajar con lo que hay. Y respetando lo que hay. Entonces, yo hablé de varios tipos de educadores. O sea, lo primero, nosotros llamamos analistas a los educadores que acompañan a cada estudiante hasta la excelencia en cada uno de los temas. Nosotros no trabajamos en Colombia decimos materias, en España dicen asignaturas, ¿sí? Nosotros no trabajamos por asignaturas, sino por áreas del conocimiento. Entonces trabajamos todas las humanidades juntas, es una sola,
trabajamos, digamos, todas las ciencias son juntas, o sea, trabaja todo digamos, el desarrollo de la comunicación es una sola. Y así, y tanto en español como en inglés, que es la que manejamos en Colombia. Entonces, digamos que los estudiantes tienen pocas, sí, tienen 3 o 4 nomás áreas del conocimiento, no tienen 8 asignaturas, sino 3 o 4 áreas del conocimiento nomás. Y lo otro, digamos, lo manejamos por clubes, artes, deportes, ¿sí? Por clubes, porque, digamos, va, digamos, llevándolo a que los estudiantes lo hagan, ¿sí? Por lo que yo llamaba no de relaciones impuestas, sino relaciones intencionales. Sí, que es uno de los elementos para desarrollar las relaciones intencionales. Entonces, ese es, digamos, como nuestro panorama. Ahora, los educadores, digamos, que acompañan en el conocimiento, los analistas, ¿sí? Son educadores de un área, pues son los educadores de esa área, y su trabajo es acompañar a los estudiantes hasta la excelencia, digamos, a través de la excelencia hasta la meta que se pusieron. Ese es el primero. El segundo son los que se dedican al desarrollo del comportamiento, que normalmente son o psicólogos o psicopedagogos que acompañan ese proceso de los estudiantes. Y el tercero es el que se encarga del desarrollo del pensamiento, que este sí nos toca casi formarlo a nosotros, ¿sí? Y pues fuera de que nos toca trabajar con ellos el desarrollo de esas habilidades o sea, porque como no van a dar clases los educadores, ni van a calificar exámenes, pues van a tener todo su tiempo para acompañar el proceso de los estudiantes, ¿sí? Y eso cambia radicalmente la relación entre los estudiantes y los educadores. Sí, ya no es ese señor que está parado allá lejos, sino es el que va a mi sitio de trabajo y me acompaña y me pregunta cómo vas con eso que estás trabajando, qué problemas tienes, cómo, ¿sí? Una de las cosas es que ellos tienen que aprender que no pueden explicar, porque explicar es quitarle la necesidad de que el estudiante haga el proceso y le damos el resultado. Y lo que es importante es que el estudiante desarrolle la capacidad de hacer el proceso, no es que tenga el resultado. Pues el resultado lo encuentran ¿sí? en Google en un momentico. Entonces, digamos que ahí hay ese cambio. Digamos que la combinación de los tres, de esos tres tipos de educadores, ellos, digamos, tienen que aprender a trabajar en equipo. O sea, todos trabajan en equipo alrededor del plan, del proyecto de cada uno de los estudiantes. Ese es el cambio que hay, grande. Entonces, como este sistema, digamos, por un lado es mucho más eficiente, o sea, yo les contaba que si ponemos los estándares curriculares colombianos a un estudiante que, digamos, que lleva 2 o 3 años en el colegio, él hace los contenidos, los estándares curriculares colombianos, en vez de hacerlo en 10 meses, que es lo que dice el currículo, los hacen en 4 o 5 meses. Es mucho más eficiente, o sea, como dicen ellos, es que no hay nada más ineficiente que todos al mismo ritmo en los mismos temas. Eso es sumamente ineficiente. Entonces, eso nos permite, nosotros tenemos varios indicadores, uno es el indicador de alcance, con lo que medimos, digamos, la eficiencia del colegio. El indicador de alcance es con qué nivel de profundidad están trabajando y con qué extensión están trabajando cada uno de los temas. ¿Sí? Ese es, digamos, como un panorama así por encima, digamos, de los roles de los educadores. Muito obrigado. Muito obrigada, eu também gostei muito da partilha. Tenho aqui uma ou duas questões que queria colocar e é precisamente com um olhar a partir de uma instituição de ensino superior e nomeadamente de uma instituição que forma futuros professores, que queria perguntar-lhe o seguinte. Por um lado, que experiências é que pode partilhar connosco relativamente à implementação desta visão, desta abordagem no ensino superior? O que é que temos que fazer em termos de ensino superior? Por outro lado, pensando na futura formação de educadores e professores, o que é que temos que trazer para a formação inicial dos professores para que possam vir depois no futuro a trabalhar desta forma, não é? Com esta visão.
este problema lo empezamos, digamos, de esta forma, digamos, la empezamos a trabajar con una universidad chilena, que fue la primera, que es la Universidad Andrés Bello, que es una universidad privada chilena. Ellos fueron, digamos, estudiantes de un máster a hacer una pasantía al colegio. Y cuando llegaron a la universidad dijeron, no queremos volver a tener clases, queremos trabajar como lo que vimos ahora, ¿sí? Lo que acaban de llegar. Entonces empezamos a trabajar en el máster de educación, empezamos a trabajar de esta manera. Y el impacto fue que ahora la Facultad de Educación dijo, bueno, queremos trabajar con este sistema. Dijo, ya era la facultad completa, no solamente el máster. Y trabajamos durante el año pasado en el desarrollo de la autonomía de los educadores, no más. ¿Sí? Por ahí empezó la universidad, tomó esa decisión y empezamos a trabajar. A este año ya ellos, digamos, en Chile empiezan en marzo, ¿sí? Están en vacaciones en este momento. En marzo empezamos ya a trabajar con los primeros estudiantes, con esos educadores, con la Universidad Andrés Bello. O sea, esa es digamos, como lo más, digamos, la próxima, o sea, cómo estamos entrando en la universidad, en facultades de educación de una universidad. Con la Universidad de Barcelona construimos todo un diplomado y un máster sobre educación relacional, ¿sí? Antes de la pandemia. Y, digamos, ahí tenemos ya toda la estructura de cómo, digamos, trabajar esto con estudiantes en un nivel universitario. Sí. Obrigada. Antes de terminarmos, perguntava só na audiência se alguém tem alguma questão para fazer. Boa tarde. Isto implica sempre que os alunos tenham interesse em seguir o seu plano, por mais individual que ele seja, mas se há neste método algum sistema de forma a permitir alunos que não tenham essa proatividade com eles de a ganharem e de conseguirem adaptar-se a este método. A ver, digamos que el problema es que la gran mayoría de los estudiantes, digamos, que han estado, digamos, que llevan muchos años en la educación tradicional, no han desarrollado esas habilidades. O sea, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a un colegio público de 6.000 estudiantes o de 5.000 estudiantes, como los hay en Colombia, y nos dicen, tenemos que trabajar con el colegio, transformar el colegio completo, o sea, al mismo tiempo todo el colegio, ¿sí? Nos encontramos con lo que tú dices siempre, ¿sí? Entonces, digamos, por eso nosotros las implementaciones son graduales, porque, a ver, primero es que esos estudiantes en Colombia, si no tienen buenos resultados en las pruebas de estado, no pueden alcanzar la educación universitaria porque en Colombia hay muy pocos cupos y se los pelea, hay una, digamos, competencia muy grande por esos pocos cupos que hay. Entonces, para ellos lo más urgente es que esos que van más adelante desarrollen esas habilidades para tener esos resultados. Pero lo que nos encontramos son estudiantes como los que tú estás diciendo, que no son proactivos, que no. Entonces toca, digamos, jugar con todas las cartas al mismo tiempo. O sea, primero trabajar muy intensamente en el tema de la autonomía. A ver, porque es que la sociedad, si tú lo ves esto en los últimos, no sé, 100 años, lo que ha hecho la sociedad es retrasar el desarrollo de la autonomía de sus niños, ¿sí? Y si usted, no sé, en la época, si tú lo ves en Colombia, ¿sí? Las tatarabuelas se casaban de 16 años o de 17 años o de 14 años, ¿sí? Y ya ya tenían que manejar toda su vida. Y lo que ha hecho la sociedad es atrasarlo, cada vez lo retrasa más y cada vez los hace menos autónomos, o sea, no permite desarrollar la autonomía de los estudiantes. Entonces, al principio, cuando tú empiezas y te das cuenta que muchos estudiantes muy rápidamente, digamos, se desatrasan. O sea, van mucho más, o sea, alcanzan esas metas casi de forma natural y llegan muy rápidamente a niveles muy altos de autonomía. Y, por supuesto, que entendemos que las habilidades, en la medida que se alejan de la edad natural de desarrollo,
¿sí? Es más difícil desarrollarla y si se desarrollan no tan bien, ¿sí? Eso lo tenemos claro, pero la verdad es que hay, digamos, una muy buena respuesta por la gran mayoría de los estudiantes en el desarrollo de la autonomía. Con otras cosas es más difícil. Con el tema del desarrollo del pensamiento es mucho más difícil porque hay un déficit más prolongado en el desarrollo de algunas habilidades del pensamiento y hay que empezar desde muy abajo. Entonces, cuando salen del colegio, digamos que no hay el tiempo suficiente para que hagan todo ese camino. Entonces, entendemos que deberíamos, o sea, todo el mundo dice, empiecen con los pequeños, sí, porque los grandes ya están perdidos, o sea, la gran mayoría lo tienen como claro, o sea, ya los grandes están perdidos, con eso no hay nada que hacer, pero la verdad es que ellos son los que más urgencia tienen en cambiar sus resultados, porque, digamos, como lo decía, su vida depende de esos resultados, o sea, su posible llegada a la universidad y etcétera. Ese es, digamos, el panorama con los que nos chocamos, pero la verdad es que el impacto en la calidad de vida de esos estudiantes de todas maneras es muy alto. Como é feito o acompanhamento dos educadores com os estudantes? É físico? É digital? No, normalmente es físico. O sea, a ver, hasta antes de la pandemia siempre era presencial. Pero durante la pandemia nuestros estudiantes hacían aprendizaje autónomo en el colegio. Y con la pandemia pasaron a hacer el aprendizaje autónomo en sus casas. Y como nosotros manejábamos la virtualidad desde hacía muchos años, desde muchos años antes, más de 10 años antes que eso, lo que pasó es que nosotros no tuvimos ningún problema, ni los colegios públicos que teníamos nosotros tuvieron ningún problema. Entonces lo que nos pidieron a nosotros los gobiernos es que hiciéramos eso con todos los estudiantes. Pero, por ejemplo, muy cerca de Bogotá, ¿sí? Que es la región, que es donde tenemos más colegios, en ese sitio la gran mayoría de los colegios o no tenían tecnología o es que hay colegios que tienen, un solo colegio tiene 9 sedes distintas y hay sedes que están a 2 horas de camino de la principal, ¿sí? Entonces, y fuera de eso, no llega ni siquiera la señal del móvil allá. Entonces, ese era, digamos, con lo que nos tocaba trabajar. Y, digamos, tuvimos como 100.000 estudiantes nuevos durante la pandemia por esa razón. ¿Sí? Porque nuestros estudiantes tenían mucho éxito, tuvieron mucho éxito porque nosotros durante la pandemia no teníamos que mandar trabajos a la casa, no teníamos que dar clases virtuales, nosotros hacíamos ayudarle a aprender al estudiante en su casa, que es muy distinto. Ajudou a criar autonomia. Ajudou a criar autonomia nesses estudantes. Esa era la meta. Esa es la meta. Gracias, muchas gracias. Obrigada a todos. Obrigada, Juan. Temos que terminar, já estamos no tempo. Mais uma vez agradeço a todos por terem vindo. Quem precisar do certificado eu vou deixar ali com o professor Pedro. Pode lá passar, está bem? Faz favor. Obrigada.